Bien, y te lo decíamos antes de la pausa, ¿por qué a los argentinos nos obsesiona el dólar? ¿Cuáles son nuestras conductas hacia el dólar? Vamos a hablar de esto con Gila Vilker, es analista de opinión pública. Bienvenida, Gila, un placer tenerte aquí. Celeste. Y Paz Rodríguez Nel, bienvenida, Paz. Gracias. Bueno, Gila, qué pregunta, ¿no? ¿Por qué estamos tan obsesionados los argentinos con el dólar? Yo te diría que hay una larguísima tradición que puede explicarlo, lo hablábamos un poquito antes de comenzar, pero me parece que lo interesante es ver qué pasa en el día a día, ¿no? Digamos, o sea, sabemos que nuestro vínculo con el dólar viene de hace mucho tiempo y me parece que lo interesante acá es ver cómo son los comportamientos, cómo son los desvelos, porque de hecho nosotros realizamos un estudio en el que solo un porcentaje muy pequeño de gente compra dólares, pero prácticamente el grueso de la población tiene una preocupación central por el dólar. Mirá. ¿No? Y esto significa, sigue las cotizaciones, esto significa, hace conversiones, más allá de que no pueda comprar dólares. Por supuesto. Mirá, qué interesante esto que Entonces la pregunta es cómo se explica esto. Claro. Me parece que, aunque intuitivamente, aunque no lo puedan explicar, me parece que es un tema central, básicamente porque hay una relación directa entre precio del dólar y valor de los alimentos. Claro. Entonces, cuando vos pensás, por ejemplo, ¿qué pasa con el segmento más pobre de la población? ¿Está preocupado por el dólar? Probablemente ese tipo no tenga un dólar en la mano nunca. Y sin embargo tiene la preocupación total. ¿Por qué? Porque lo vincula, lo linkea con alimentos. Pero es decir que todos tenemos conciencia de este vínculo que existe entre el dólar y el aumento de precios en Argentina. Absolutamente. Tengas o no la capacidad para comprar dólares. Absolutamente, claro. Absolutamente, sí. Para seguir las cotizaciones, para seguir... Y de hecho, una de las cosas interesantes es, uno puede ver cómo es la evolución el cambio en relación con la valoración del gobierno y está bastante atado al dólar. O sea que de alguna manera, digamos, o sea, esta moneda de la previsibilidad, podríamos decir, ¿no? Esta moneda del futuro, o para pensar en el futuro, te ordena incluso, te diría, la política, ¿no? Digamos, o sea, el dólar se desmadra, baja el gobierno, el dólar se estabiliza, los números del gobierno tienden a quietarse y tranquilizarse. La incertidumbre de la moneda local vinculada con el dólar genera desconfianza. Exactamente. Aunque no haya operación, que la gente no tenga operaciones vinculadas con eso. Por supuesto. Yo creo que esto tiene que ver con que, la producción primaria, los alimentos, tienen un valor de exportación, que tienen ese valor independientemente de cuáles sean los valores del salario a nivel local. Y algo de esto, aunque no lo puedan explicar, los entrevistados de alguna manera logran llegar a advertir. Claro. De todos modos, cuando uno ve, no sé si tenemos algunas placas. Vamos a ir revisando algunos de los números que ha traído Gila aquí para que revisemos juntos y entendamos un poco el comportamiento de los argentinos con el dólar. Preocupación por el dólar. ¿En qué medida diría que le preocupa la suba del dólar? Bueno, y allí está. Mucho, 45.8%. Bastante, un 37.3%. Poco, un 11,5%. Nada, un 4.6%. Y no sabe, 0.8%. O sea, no sabe, no deja impávido a la población, ¿no? O sea, todos pueden tomar posturas sobre el tema. Pero lo interesante es acá, 8 de cada 10 argentinos, de cada 10 porteños, de alguna manera, incluso un poco más, atan su preocupación cotidiana a la cotizaón de... La encuesta es en Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires. La encuesta es Ciudad de Buenos Aires. Claro. ¿Cómo se dice? ¿Es telefónica? Online, 800 casos. Con representación y ponderación sociodemográfica y política. Ahora, Gila, cuando vos decís a los argentinos les preocupa el dólar, 8 de cada 10 argentinos realmente les preocupa el dólar. Allí ustedes ahondaron qué significa que les preocupa el dólar. Vos recién mencionabas seguir la cotización, por ejemplo. Bueno, mira, hay algo interesante que es el motivo de la preocupación que te explica muy bien qué es lo que ven. El 48.8, o sea, casi la mitad de los porteños creen que, o sea, les preocupa básicamente porque asocian la idea de suba del dólar con suba de la canasta alimentaria, suba del producto, o sea, lo vamos a decir, la comida. La comida que llevamos a la mesa todos los días. Los alimentos. Algo básico. Que es algo que también se ve cuando se ven las aperturas. Respecto de eso, en los segmentos con menos formación, o sea, con menos nivel educativo, es decir, los que tienen menos ingresos, los que asocian mayormente dólar y precio del alimento.
Porque mi salario de Sí. ingreso pierde poder de compra. Sí. Casi 20%, un poco más de 20% de la población. O sea que Es la cerca del respuesta- 70% tiene que ver con inflación. Exactamente. Claro, tal cual. Y lo que es interesante es que ese clivaje, porque mi salario de ingreso pierde poder de compra, el Sí. que puede formular así, básicamente son los sectores universitarios. ¿No? Digamos, el acento no está ahí puesto ya en el alimento, sino en lo que yo puedo hacer con mi salario. Claro. ¿No? Es la contracción del salario, básicamente. Claro, está Están bien. viendo eso. Les sobra un poquito, lo que ven es cómo se achica eso. Cómo se achica esa posibilidad de Exactamente. ahorro que tienen en realidad. De ahorro o de gustos o de o sea, Claro. ese plus que está por Que fuera pueden de lo destinarlo a alguna otra cosa que no sea lo básico. Exactamente. Perfecto. Y después en los sectores medios, te diría los sectores medios bajos, mayormente, el motivo de preocupación central es que es un indicador de que la economía del país no estaría Y ahí está la relación por con la buen política camino. que decías Claro. recién, ¿no? Ujú, ujú. Porque más allá de que obviamente les impacta en los alimentos, que es lo más sensible, no les cambia en su vida diaria por esto que decís vos. Probablemente no tienen la capacidad de comprar un dólar. Sí, de hecho, mira, en términos de práctica, o sea, en nuestro relevamiento solo el 13% de la población adquirió dólares. Sí. Fíjate, es el más bajo. Y no obstante eso, 8 de cada 10 porteños sistemáticamente hablan con sus compañeros, con sus amigos, con sus familiares sobre el dólar, siguen la cotización del dólar también Sí. en valores relativamente similares, es decir, estamos atentos a cómo es, sube, baja, hoy estamos de parabienes, bajó un poquito. Tal cual, es una conversación de mesa, de bar, de escritorio, de ascensor que tenemos todos, ¿no? Sí, pero no es, lo que hay que decir es, no es la conversación del tiempo, No, porque es una conversación con mucha emocionalidad. tal cual. Con Tal mucha cual. emocionalidad. Sí, tal cual. Ahora, sin embargo, lo que es interesante de esta placa que estábamos viendo es que más allá de que la gente pregunte por la cotización, la siga, la converse en su casa, después es lo que vos decías al comienzo. Son muy pocos los que accedieron a comprar dólares. Vamos a repetir esa placa, por favor, la que estábamos viendo recién. Ahí está, las conductas hacia el dólar. ¿Usted compró dólares en alguna oportunidad? Mira qué bajo. Un 13%, ¿no? Más allá de que el 80% habló con sus amigos Sí. de esto, ¿no? Y siguió la cotización, que es más aún, más profundo, casi el 80%, también 79.4%. Mira, te muestra que está en nuestro ADN, ¿no? O sea, que está en nuestro ambiente. Yo te diría, hoy el dólar es un ambiente. Sí. Tenemos una cultura, de alguna manera, donde, o sea, no me atrevería a decir bimonetaria, pero vivimos con una pata en el peso y una pata en el dólar. Sí, hay casi. aspectos como, por ejemplo, la venta de departamentos, Claro. que es 100% dolarizado, ¿no? Sí, Los valores. sí, totalmente. Y de hecho, digo, si uno piensa, por ejemplo, no sé, el corpus de frases políticas. Hay un montón de frases políticas rememoradas hasta el día de hoy que tienen que ver con el dólar, ¿no? O sea, el que puso dólares tendrá dólares, el que depositó, apuesta al dólar. El que apuesta al dólar pierde, totalmente. nada, años 80. Bueno, recientemente, digo, la frase de Sandleris, ¿no? Digamos, yo ni loco compro dólares. Sí. Digo, o sea, son todas frases que, de alguna manera, bueno, esta es más reciente, pero hay un montón de frases tradicionales. La frase asignada a Perón, ¿no? Digamos, ¿quién ha visto un dólar? Tal Que es cual. un poco esto, ¿no? O sea, es cierto, son fueron un porcent- marcando la historia económica argentina. Y toda esta reacción que tenemos los argentinos, tiene íntima relación con la historia económica argentina, la historia económica y política, porque mucha gente se vio muy perjudicada muchas veces, tenemos muchos casos para contar, y por esto siempre buscan el refugio en el dólar, ¿no? Sí, de hecho, vos sabés que hay algo interesante, que es que cuando haces las aperturas por edad, el cimbronazo del dólar le preocupa más a los jóvenes, o por lo menos en medida Mira. mayor, que a los adultos o a los mayores. Mira. Y básicamente yo creo que esto tiene que ver con que los adultos y los mayores tienen relativamente naturalizadas las sucesivas crisis y los sucesivos vaivenes del dólar, mientras que para los millennials la suba del dólar, la falta de previsibilidad, yo te diría, bueno, este indicador de crisis Sí. que representa estos movimientos abruptos del dólar, de alguna manera representan una novedad en su vida. Una novedad que los sacude. Pero qué raro digo esto, ¿no? Porque en realidad la gente mayor ha atravesado muchas crisis y también esa crisis los han golpeado muchísimo. llama Están cuero. anestesiados. Se llama cuero. Sí, Forjaron un cuero. sí, está bien. ¿No? O sea, tendieron a naturalizar, no sé si a naturalizar, igual los porcentajes son amplísimos, o sea, estamos hablando de, 7 de cada 10 adultos Claro. están preocupados, mientras que los jóvenes es un porcentaje un poco mayor. El tema es curioso qué pasa en esos segmentos, son sobre todo los jóvenes los que
digo, toman esto con, yo te diría, más en caliente y con menos frialdad, ¿no? Recién hablabas de una cultura bimonetaria. Vamos a ver la última placa que tenemos para compartir con ustedes, ¿no? Dólar versus pesos, cultura bimonetaria. Aquí se menciona una serie de situaciones hipotéticas, ¿no? Me gustaría saber qué haría usted en cada una de ellas. Esto es lo que le preguntaste, esto es lo que fueron preguntando ustedes. Sí, preguntamos qué haría en el caso de tener que comprar una propiedad, comprar o vender una propiedad, si tuviese que ahorrar o si tuviese que comprar o vender un auto. Sí. ¿No? Digamos, te diría incluso que ahí podríamos haber incorporado el tema vacaciones. Claro. Que también es un fenómeno. Lo que pasa es que, bueno, el tema con vacaciones es que solo un porcentaje pequeño de la población accede a vacaciones, lo mismo que en muchos de estos yo diría, consumos o prácticas como el ahorro. Podríamos decir que en términos de valores grandes, manda el dólar. O sea, el dólar es la moneda de la previsibilidad, es la moneda de lo que uno podría pensar tiende a cimentar, ¿no? O sea, no es imaginable la idea de un ahorro o una proyección a futuro en una moneda volátil. Claro, en el peso. En el peso. Claro. Eso nos muestra un poco de mediados. Sí, ¿no? Y es probable que también si vieras a dónde ahorra la gente que ahorra en dólares, resultaría que fueran fuera del sistema financiero, ¿no? Digo, el dólar en la mano, el dólar en el colchón, el dólar probablemente no depositado en el banco, y eso tiene que ver con lo que hablábamos de las experiencias. Claro, tal cual. Y de hecho ahí hay, viste, o sea, el dólar es tan fuerte que incluso cuando no es negocio, o sea, digo, cuando no es negocio el ahorro en dólares, la gente tiende a ir al dólar. Bueno, o sea, que de hecho ha pasado en estas últimas semanas. Hay mucha gente que ha tendido a comprar dólares a un dólar a 42, cuando claramente, si hoy lo ves, perdió. Y sí. ¿no? Pero cuanto más alto, muchas veces más preocupación genera y la gente se vuelca a esto, ¿no? Te diría que tienen una relativa tranquilidad, y es que esperan que aumente. Mirá. Esa expectativa está en, digo, creo que no tenemos la placa para mostrarla, pero esa expectativa está entre, también te diría, cerca del 70% de la población tiene expectativas de aumento respecto al valor del dólar. Aún cuando está alto. Aún cuando está alto, aún cuando se definieron las bandas de máximo y mínimo, aún con todas esas condiciones, cuando indagamos acerca de cuál imagina que va a ser el precio del dólar a fin de año, más o menos el 50%, un poquito más, ahora no recuerdo los números, dice que en torno a los 49 pesos, o sea, entre 40 y 49 pesos, un 20% bastante más por alto arriba, que la proyección del gobierno. Claro, un 20% por arriba o 18 puntos por arriba de los 50 pesos. O sea, te diría que la expectativa es una expectativa inflacionaria sobre el valor del dólar, ¿no? Tal cual. Ahora, Gira, por último, para cerrar, ¿cuánto tiene que ver también que la gente tienda a ir al dólar porque no conoce otras herramientas para resguardar su dinero? Digo, tenemos muy poca educación financiera los argentinos. Bueno, eso absolutamente. Pero además te diría que hay algo más profundo, que tiene que ver con el ADN. Por eso recién hablábamos de, a veces la inversión en el dólar es una inversión no rentable. No soy yo la persona para indagar sobre las inversiones más convenientes. No sabría qué hacer, o sea, no sabría qué recomendar, pero sí puedo entender qué pasa con la sensibilidad de una sociedad determinada. Evidentemente, el dólar, sea o no sea negocio, está en nuestro ADN, y el dólar organiza nuestra imaginación sobre el futuro. Es la moneda de las décadas por venir, en el sentido de lo que yo podría hacer en el futuro. Claro. Y me parece que eso es algo así, es algo que se viene manteniendo, digo, década tras década, y eso explica también todo este corpus que estábamos hablando de imágenes, de frases, de proyecciones, que hacen a la cultura. Sin lugar a duda, como país nos cuesta muchísimo salir de esto y fortalecer el peso, que en realidad sería lo más sano para la economía argentina, como han hecho otros países de la región, ¿no? Que tienen una moneda mucho más fuerte, la propia. Mira, te cuento algo interesante. Preguntamos por dolarización, ¿no? Hoy que, digo, hubo una semana bastante agitada sobre ese tema, hoy está bastante más aplacado, pero hay un rechazo bastante fuerte de esa idea. Mira. Sobre todo por pérdida de soberanía, o sea que rechazamos al peso, pero al mismo tiempo el peso es nuestra casa, ¿no? Digamos, esta ambivalencia. Sheila, muchísimas gracias. Un placer, muchísimas gracias, Paz. Bueno, y ahora vamos a cambiar de tema porque vamos a hablar del rol de la mujer,